Primero que nada, buen día para todos y para todas. Un fraterno y respetuoso saludo a todas las delegaciones, a las autoridades y liderazgos de la cuenca amazónica que están reunidos aquí en este espacio virtual a través de COICA y la Escuela de Evaristo NUCUAC, de parte de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, OPIAC, de su presidente Osvaldo Muca y desde su Coordinación de Derechos Humanos y Paz, en cabeza del coordinador José Homero Mutumbajoy. Me presento, mi nombre es Catrín Rosas, soy abogada indígena del departamento del Putumayo y asesora jurídica en Derechos Humanos y Paz de la OPIAC. Cuento con un posgrado en Derecho Administrativo, en Derecho Contractual y una especialización en Paz y Desarrollo Territorial. El día de hoy hablaremos un poco de la perspectiva que tenemos hacia cómo transitar hacia un gobierno técnico de nuestra propia información. Abordaremos cómo, al menos desde Colombia, desde la OPIAG, vemos los sistemas de conocimiento propio, cómo emitimos alertas tempranas comunitarias, pues que son realmente quienes constituyen la primera línea de defensa de nuestros territorios y el insumo científico e irrefutable para alimentar el litigio estratégico en escenarios nacionales e internacionales. Siguiente, por favor. Esta ponencia se estructurará la anterior, la introducción. Esa. Esta ponencia se estructurará a través de 5 ejes fundamentales. Eh, Me gustaría de pronto hacerles como una pequeña introducción y un pequeño contexto geopolítico. Nuria, tienes abierto el micrófono. Para dimensionar la escala del trabajo que realizaremos, pues es imperativo ubicarnos geográficamente en Colombia. Nuestro estado reconoce legalmente la existencia de 115 pueblos indígenas de esta riqueza o de esta gran riqueza cultural. 64 de estos pueblos cohabitan y resisten en la región amazónica, articulados bajo la representación política organizativa de la OPIAG. Este territorio amazónico a su vez representa el 42% de la totalidad del territorio nacional y tiene una extensión de 48 millones de hectáreas, en donde habitamos pues estos 64 pueblos indígenas. Esto está distribuido en 6 departamentos que componen pues esta zona amazónica del país. Nuestra presencia es ya formalizada y podríamos hablar de datos específicos como que el 54% de la Amazonía colombiana está legalmente constituida como resguardos indígenas. Contamos con pueblos indígenas en contacto inicial en el Guaviare, tenemos pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Amazonas y ante diferentes situaciones de agresiones del extractivismo, la economía ilícita, el conflicto armado, nuestra estrategia ha evolucionado y hemos analizado cómo todo este tema de la soberanía de los datos es tal vez una herramienta complementaria, pero fundamental en cuanto a que la normativa de los sistemas que nosotros vivimos día a día, el dolor del territorio, pues muchas veces debe convertirse en datos que van dentro de indicadores que blindan jurídicamente a nuestros defensores y moviliza, digamos, toda una arquitectura legal a nivel global. Adelante. Muy brevemente vamos a hablar como de los contenidos específicos de la ponencia, vamos a hablar un poco sobre el marco normativo, el acercamiento de los derechos humanos como
obligación estatal, el acuerdo de Escazú como una herramienta vinculante de protección de defensores, la soberanía de los datos, el litigio estratégico y el monitoreo comunitario y las alertas tempranas. Esta ponencia se estructurará, digamos que a través de estos 5 ejes fundamentales. Analizaremos pues de pronto algunas partes puntuales del acuerdo de Escazú y pues definiremos un poco el concepto de la soberanía de los datos. Adelante. ¿Me escucha? Sí, sí, la escuchamos. Listo. En cuanto a experiencias y acciones de autoprotección, antes, digamos, de entrar a un articulado jurídico, se sostienen sobre la realidad comunitaria. La autoprotección indígena descansa, al menos para el tema que les quiero explicar, en 5 pilares fundamentales. El primero, las guardias indígenas como autoridad propia de control. El segundo, el uso de las tecnologías para el monitoreo y mapas de riesgo. El tercero, la gobernanza interna guiada por nuestras leyes de origen. Y cuarto, el diálogo intercultural que nos permite, digamos, sentarnos de igual a igual con las instituciones del Estado, como decimos en Colombia, hablando de gobierno a gobierno. Y bueno, creo que todos los pueblos indígenas lo hemos apropiado, lo hemos asimilado y ya hoy en día es una etapa en la cual los pueblos indígenas operan, y es el quinto, la gestión de riesgos de manera ya intercultural, ¿cierto? Hemos evidenciado cómo muchas veces la poca practicidad de las rutas y líneas de acción del gobierno se queda corto a la hora de responder a necesidades básicas y posteriores, digamos, de los pueblos indígenas. Y esto, pues digamos que hacerlo de manera intercultural, en los cuales los pueblos indígenas tomemos eh, el papel como una parte actora, potencia, digamos, nuestras capacidades colectivas bajo principios de autonomía, de vida y de sabiduría ancestral. Siguiente, por favor. Listo. Vamos a hacer como una breve contextualización sobre el marco normativo internacional. Y decimos breve porque realmente en la cátedra que van a impartir en esta escuela, mucha de ella está robustecida de una parte normativa internacional con unos módulos específicos. Sin embargo, como es una perspectiva de país también y que se puede aplicar, digamos, a los países que hacen parte de la cuenca, entonces es importante verlo como de más a menos, ¿cierto? Hablando desde lo internacional hasta ya lo más territorial. Eh, Nuestra exigibilidad jurídica se cimenta internacionalmente en el convenio 169 de la OIT, el cual digamos que elevó a nuestras comunidades a la categoría de sujeto colectivo de derechos. Y esa es como digamos algo que debemos tener muy en cuenta porque cuando somos sujetos de derechos obliga, esta situación obliga al Estado a proteger la propiedad de nuestras tierras, el uso de nuestros recursos naturales y algo súper importante y que muy seguramente abordarán de fondo en esta cátedra es el derecho fundamental a la consulta previa y al consentimiento libre, previo y informado. Esto a nivel internacional. Ya bajándolo un poco al plano nacional colombiano, este marco adquiere, digamos, un valor histórico profundo bajo un régimen de la ley 89 de 1890. En esta ley de 1890, en Colombia, a los pueblos indígenas se los catalogaba bajo la denominación de salvajes. Entonces, así estábamos, así aparecíamos en la Constitución Política de Colombia, salvajes.
Sin embargo, ya digamos en un transitar a Estado de Derecho y ahora a Estado Social de Derecho con la Constitución Política de 1991, pues se sepultó, digamos un poco al menos normativamente, ese modelo segregacionista, ¿sí? Y se refundó el Estado como pluriétnico y multicultural. Digamos que desde nuestra Carta Magna, nuestra base que es la Constitución Política, esas son como dos determinantes fundamentales que debemos tener en cuenta. Nos asignan derechos territoriales autonómicos, validan la jurisdicción especial indígena y esto hace que nos doten de herramientas constitucionales de protección inmediata como el derecho de petición, la acción de tutela, el habeas corpus, las acciones populares y fundamentalmente para esta ponencia el habeas data. ¿Qué es eso, digamos, de muy brevemente del derecho de petición, de la acción de tutela, el habeas corpus, el habeas data, la acción de grupo y la acción popular? Bueno, son como unos mecanismos, no son propios de la Constitución Política colombiana, cada país las ha adoptado según, digamos, su disposición normativa, pero son los mecanismos mediante los cuales la sociedad civil en general puede acceder a cierto tipo de información. Y es como decir una regulación que hace el Estado de cuándo, de qué forma y cómo nos deben responder las instituciones ante varias situaciones en las que nosotros requiramos cierto tipo de información. Un ejemplo puntual, digamos que para el derecho de petición en Colombia puede tomarse el Estado colombiano 30 días si es información que debe ser consultada, 15 días si es información en la cual se debe, digamos, hacer un análisis como una articulación interna para responder y solo 10 días si nosotros lo que estamos haciendo es pedir unas copias, ¿cierto? Una copia de un proceso, una copia de un informe ambiental, una copia de un concepto. Esta más o menos es la terminología que se usa. ¿Qué pasa? Que en la actualidad Colombia está inundado y en general está inundado de derechos de petición que no son, digamos, resueltos en debida forma por especialmente funcionarios públicos, ¿no? A veces se nos olvida que la palabra funcionario público es función pública, estar a función del público. Y debemos recurrir a otros mecanismos de protección como la tutela. En Colombia la tutela podríamos decir que es por no maldecir, es como el mecanismo mediante el cual de una manera un poco más fuerte, más obligada, las instituciones responden a nosotros. Eh, Gracias a Dios, pues en Colombia hemos avanzado un poco normativamente en cuanto a accesos a la información. Hablaremos un poquito más adelante sobre el tema específico ya como del acuerdo de Escazú. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, creo que este es un tema muy amplio, sin embargo, era importante que nosotros lo podamos relacionar un poco, ya que el acuerdo de Escazú, aunque no es una herramienta novedosa, ustedes saben, esto viene desde tratados internacionales que son, digamos, muy anteriores a la ratificación que ha realizado Colombia de este acuerdo. El engranaje perfecto entre la justicia ambiental y los derechos humanos es el Acuerdo de Escazú, a menos en textos, ¿cierto? Eh, es el primer tratado regional vinculante de América Latina y el Caribe. Escazú se sostiene sobre tres pilares de acceso indispensable para nuestros pueblos. El primero es el acceso a la información, que obliga, digamos, a la transparencia de proyectos que impactan en nuestros territorios. El segundo, la participación pública, y digamos que de ahí nosotros como que vamos viendo cómo le da especial relevancia e importancia a la participación de la sociedad civil este acuerdo, porque recordemos que no solo es para pueblos indígenas. Por el contrario, los pueblos indígenas, lastimosamente, en este acuerdo de Escazú, como que nos vamos abriendo camino en esta normatividad, ya que somos considerados parte de la sociedad civil, ¿cierto? Entonces, pues como que el estándar no lo baja un poquito, sin embargo,
Hemos visto cómo a lo largo de los años la incidencia internacional de diferentes países que van ratificando este acuerdo van haciendo solicitudes específicas de incluir participación activa por parte de los pueblos indígenas, al menos, tal vez ya no en este acuerdo, pero sí en su implementación, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia está precisamente en ese transitar en el cual va a solicitar, y ha solicitado ya de manera formal, la consulta previa, libre e informada para la implementación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado en nuestros territorios. Otro de los pilares fundamentales es el acceso a la justicia, abriendo, digamos, algunos tribunales especializados para estos temas. Lo más disruptivo de Escazú podría decirse que obliga a los estados a proteger, prevenir y sancionar penalmente los ataques en contra de los defensores ambientales. Para la OPIAC, por ejemplo, Escazú no es solo teoría, sino que es un escudo jurídico vinculante para que defender la naturaleza no le cueste la vida a los defensores. Nos gustaría, digamos, analizar un poquito, sobre todo bajando esto a una escala de cuenca amazónica, que pues es, digamos, como los compañeros públicos que nos ocupan el día de hoy, que son miembros de COICA, que son 9 países que los integran y solo 5 han ratificado, digamos, formalmente el acuerdo de Escazú, mientras otros 4 aún no lo han hecho. Entre los países que vemos que han ratificado este acuerdo de Escazú, tenemos a Guyana, que fue el primer país precisamente de la cuenca amazónica en ratificarlo en el año 2019. Tenemos a Bolivia, que igualmente ratificó formalmente en 2019. Tenemos a Ecuador, que ratificó formalmente en 2020. Tenemos a Colombia, que digamos es como una gran novedad. Ustedes han escuchado un poco sobre el tema del gobierno del cambio acá en Colombia y precisamente es en este gobierno del cambio en el cual tras un largo proceso legislativo y de manera posterior a una revisión de la Corte Constitucional para revisar que no haya, digamos, ese choque constitucional con la Constitución Política colombiana, el Estado colombiano hizo ya parte formal ratificando este acuerdo. En Brasil también ya fue ratificado por el gobierno brasileño y acá, digamos, ya se está implementando formalmente. En Perú, lastimosamente, pues no. El Congreso peruano ha archivado el debate de ratificación en múltiples ocasiones debido, digamos, a presiones que se presentan de sectores extractivos, de corporativas y demás. Esperamos que, digamos, con esta nueva etapa que van a iniciar con un gobierno progresista, pues se pudiera de pronto avanzar un poco en la ratificación de este importante acuerdo en materia de información. En Venezuela no han, digamos, ni siquiera firmado el acuerdo original. Surinam firmó el acuerdo originalmente, pero su parlamento no lo ha ratificado. En Guyana tampoco, al ser, digamos, un territorio ultramar de Francia, pues que esto implica que tenga normatividad de Unión Europea y pues no entra en los mecanismos de ratificación directa de este Tratado de América Latina y el Caribe. Es evidente, digamos, que en la Amazonía colombiana, ecuatoriana o brasileña y demás países que han ratificado, pues ya tenemos Escazú como una ley de la República y es una herramienta vinculante para blindar a nuestros defensores, a nuestros hermanos de la Amazonía, pues que aún no han ratificado. No podemos decir que están desprotegidos porque una norma no es lo que hace toda la protección, pero sí digamos que tal vez hay un poquito de demora en pues que el no ratificar a veces estos decretos, estas normas, estas leyes a nivel en específico como acuerdos internacionales, pues genera una como disparidad regional, ¿no? Hace que digamos la soberanía de los datos pues no unifiquen, digamos, sus escudos jurídicos. Gracias. A continuación, por favor.
Listo. Para hablar, digamos, un poquito ya más en materia, para entrar un poquito más en materia, vamos a hablar sobre ya precisamente qué es esto de la soberanía de los datos. Nosotros le hemos llamado algo del monitoreo territorial, a la evidencia técnica. Aquí llegaremos, digamos, como al núcleo de nuestra propuesta metodológica y es qué es la soberanía de los datos. Para nosotros es entender que la información técnica es un vector de poder, ¿sí? No podemos, digamos, seguir dependiendo únicamente de datos oficiales de los ministerios que muchas veces omiten las realidades. En el caso puntual, digamos, en Colombia, una gran situación de conflicto en los territorios es la falta de seguridad jurídica territorial. ¿Y qué es eso? La falta de seguridad jurídica territorial es la ausencia de formalización de resguardos, de cabildos, lo que implica que, digamos, las comunidades o los pueblos indígenas pues no tengan un papel, un documento formalizado en el que los haga dueños, al menos ante el Estado, de sus territorios. Otra de las situaciones que se presenta es la falta de saneamiento, que es otra de las categorías de eh, seguridad jurídica territorial. ¿Qué es la falta de saneamiento? En procesos en los cuales se está en constitución o se está en ampliación de resguardos o para constitución, digamos, de cabildos o resguardos, vemos que las instituciones no hacen debidamente el eh, recorrido territorial para poder demarcar cuáles zonas, por ejemplo, están ocupadas o están siendo, sí, tienen ocupación de figuras en Colombia como las juntas de acción comunal, que son parte de sociedad civil o campesinos, en donde se encuentra presencia o donde hay presencia de actores armados, por ejemplo, porque muy difícilmente los pueblos indígenas podrían llegar a que en un territorio que ya es un corredor estratégico del actor armado, llegar, digamos, a recuperar estos territorios, ¿no? O lo puede lograr con diferentes estrategias que no deberían activarse si agencias del Estado hicieran en debida forma sus trabajos en territorio. Eh, a través, por ejemplo, del uso de cartografía social, de georreferenciación satelital, de fichas de registro técnico estandarizadas por la misma organización, hemos logrado vincular nuestros sistemas de información comunitaria e incidir en las plataformas del Estado. Esto nos permite hacer algo vital y es traducir las alertas de deforestación, de minería ilegal y de dinámicas del conflicto armado en indicadores técnicos e informes temáticos muchas veces, eh, que pueden ser enviados, que pueden ser remitidos y que pueden ser aportados para altas cortes, para organismos internacionales, rompiendo, digamos, de una manera significativa en el cerco del aislamiento geográfico, ¿no? Nuestro contexto colombiano, al menos para la Amazonía colombiana, es de dispersión geográfica. Un dato, por ejemplo, para que ustedes se puedan imaginar, es tenemos el 40% del territorio nacional y nuestro censo poblacional, al menos de tipo electoral, es solo del 2,8%. Entonces tenemos mucho territorio, pero nuestras comunidades, nuestros pueblos están muy dispersas geográficamente. Esto, digamos, de la soberanía de los datos nos ha funcionado de una manera muy satisfactoria. En Colombia tenemos ejemplos como el catastro multipropósito. ¿Qué es eso del catastro multipropósito? Pues es la forma en la cual el Estado colombiano realiza un catastro con inclusión de saberes, no solo de pueblos indígenas, sino de grupos étnicos en Colombia. Entonces, digamos, como pueblos indígenas, le hemos aportado con gran experiencia cómo nosotros desde nuestros territorios manejamos todo este tema de la autonomía territorial, de la gobernanza territorial. Tenemos otro proceso que se encuentra en consulta previa, libre e informada en Colombia en este momento y es el sistema de administración del territorio, en el cual, pues, lastimosamente también brillamos, digamos,
por la ausencia de consultas previas. En Colombia estamos como fortaleciéndonos es en algo que yo he denominado, que le refiero mucho, y es estamos haciendo consultas tardías. Vamos a los territorios a consultarle a los pueblos indígenas después de que ya se han dado las afectaciones y no como debería ser, que es antes. Claro ejemplo es que tuvimos que realizar la consulta previa, libre e informada de la Política Nacional de Drogas, que era 2023, 2033, si no estoy mal, y esta se realizó apenas a finales del año 2024. Entonces, casi que por medio de esta muy buena herramienta de la consulta previa libre e informada, se pudo acceder, digamos, a que se consulte este tema, pero lo ideal siempre será que la consulta pues respete sus principios de información antes de hacer o implementar acciones que afecten a los territorios indígenas. Eh, Otro, digamos, de los ejemplos de ganancia normativa que tenemos es el expedido decreto 1275 del 2024. Nos otorga a los pueblos indígenas en Colombia derechos como autoridades ambientales. ¿Y por qué es importante este decreto? Porque ustedes recuerdan que relacionamos que en Colombia, mediante la Constitución Política del 91, se reconoce a Colombia como un Estado social de derecho, que es pluriétnico, que es multicultural y que los pueblos indígenas gobiernan en sus territorios de manera autónoma. Pues desde ese año, el 91, como 30 años, no se implementó el mecanismo, la norma o el documento jurídico que le dé fuerza a cómo nosotros, pueblos indígenas, vamos a ejercer ese derecho que desde que nacemos sabemos que tenemos, y es que cuidamos el territorio, administramos el territorio, generamos alertas tempranas de primera mano en el territorio. Y digamos, este decreto nos ha, más que reconocido, nos ha respetado, ¿cierto? Porque reconocidos, digamos que ya estamos. Es la forma mediante la que el Estado respeta estos derechos que tienen, digamos, los pueblos indígenas. Ahora, pues sí, claramente lo que sigue es una implementación. Qué gran tarea se viene con la adquisición de derechos para los pueblos indígenas, no solo de Colombia, sino de, digamos, cualquier país. Y es que así como tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos que prepararnos para poder hacer implementación de estas normativas. Tenemos que prepararnos desde la maloca hasta lo técnico, por ejemplo, con observatorios regionales. Adelante, por favor. Adelante, adelante, por favor, a la de litigio estratégico. Esta, listo. Bueno, ya apartándonos, digamos, un poco de lo territorial en cuanto a la construcción de datos, es importante también hablar sobre algo a lo cual desde la OPIAG le hemos venido haciendo seguimiento como una evidente vulneración a derechos humanos, y es precisamente cuando empezamos a datear todo este tema de litigio estratégico. El litigio estratégico no busca, digamos, simplemente ganar un caso judicial, sino que su fin es transformar estructuras opresivas y visibilizar asimetrías de poder. ¿Por qué? Hoy en día, los defensores indígenas sufren de una manera sistemática la criminalización judicial, la criminalización corporativa y criminalización ante los ojos del Estado. Entonces, la estatal, tenemos criminalización judicial, corporativa y estatal. ¿Qué pasa cuando hay esta criminalización? Pues que somete a juicios extenuantes, injustificados, a defensores del territorio, a líderes del territorio, con un único objetivo, y es desgastar las estructuras organizativas y precisamente neutralizar liderazgos. ¿Por qué?
Muchos de los líderes que estarán, digamos, conectados en este espacio o pues que asisten y conocen, digamos, de estos temas, podrán de pronto tener alguna experiencia cercana en la cual a un líder muchas veces lo someten a procesos, al menos en Colombia, ante la fiscalía, en el cual tal vez tratan de imputarle la comisión de un delito tal como daño en bien ajeno, situaciones de criminalización declarándolos contrarios al avance económico en los territorios cuando se oponen a proyectos extractivistas. Y digamos que no es algo que ha pasado al azar, ¿sí? Es algo sistemático. Como las grandes multinacionales, si llegan con sus pool de abogados, los mismos comparecientes hablando de los procesos y los acuerdos de paz en Colombia. Los comparecientes son los firmantes de los acuerdos de paz y que están siendo sometidos a la justicia, que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que vemos como una desproporcionalidad en lo que puede tener o los recursos que tiene a la mano tal vez el Estado a diferencia de las víctimas. Eh, es importante también que en este marco nosotros hagamos utilización del derecho internacional para frenar también precisamente esos juicios y esas asimetrías jurídicas que pues que ya hemos evidenciado que sistemáticamente se usan para limitar, digamos, la participación activa de los líderes en diferentes escenarios. Adelante, por favor. Y es aquí donde, digamos, de una manera muy breve, porque también este punto se encuentra en la cátedra, nosotros hablaremos sobre los organismos internacionales, pues que tienen funciones en materia de derechos humanos. Em, y esto precisamente hablando de un litigio estratégico en una red de exigibilidad multiescalonada. ¿Por qué? Porque tenemos que ir trabajando lo territorial sin desligarnos de la incidencia nacional e internacional que muchas veces pues debemos tener para que un caso, cuando no está siendo atendido en debida forma por Colombia, en el caso puntual de nuestro país, pueda, digamos, aplicar el bloque de constitucionalidad. Y esto es obligar a los jueces nacionales a aplicar el control de convencionalidad. ¿Qué es esto? Pues que si las cortes internas fallan o se dilatan, pues se activa de manera inmediata, digamos, esa red de incidencia internacional. Elevamos denuncias, solicitudes de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la CIDH y la Corte de la IDH, y radicamos informes temáticos también ante la ONU, ante ACNUR y diferentes relatorías especiales de las Naciones Unidas con datos en la mano, ¿sí? Porque digamos que la exigibilidad jurídica mmm, tiende a escalar globalmente si nosotros estamos presentando, digamos, información, podría decirse estadística, pero es cualquier tipo de información que aporte a la investigación, a nutrir o a conformar, digamos, un mejor concepto, un concepto más aterrizado de cómo se dan las vulneraciones en nuestros territorios. Siguiente, por favor. Esa es una imagen de nuestra participación como PIAC en el mecanismo de expertos de pueblos indígenas en la ONU que sesiona en Ginebra y fue muy importante porque precisamente ese año, que fue el año pasado, hubo el nombramiento de la presidenta de este mecanismo, Anexa, con quien pudimos compartir un panel que se llamaba precisamente La soberanía de los datos, en el cual se buscaba, digamos, dejar de romantizar los sistemas de conocimiento propio de los pueblos indígenas y apostarle, digamos, a ser considerados una fuente oficial de información para diferentes sistemas. Adelante.
Bueno, aquí vamos a hablar un poco, lo que les estamos proyectando es basado en el flujo de información que tiene la Coordinación de Derechos Humanos y Paz de la OPIAC. Esto que estamos haciendo, digamos, en este momento con temáticas diferentes, nosotros lo vamos y lo hacemos en el territorio. Esto precisamente pues porque el coordinador José Homero ha tenido, digamos, una línea de trabajo que implica que todas las acciones vayan articuladas desde el territorio. Entonces, hemos diseñado, digamos, como un flujograma de trabajo mediante el cual podemos nutrir ese sistema de información, de análisis a infracciones al derecho internacional humanitario y de pronto poder o lograr mediante estos análisis lograr establecer esas medidas cautelares o esas atenciones, acciones humanitarias urgentes, pues que se pueden presentar en los territorios. ¿Cómo funciona? Digamos que ese no es un trabajo de hace 2 años, no es un trabajo de hace 4 años, sino que casi que nace con la organización OPIAC. Y es que, digamos, la recolección de la información siempre se ha considerado desde las bases, ¿sí? Entonces es mediante estas redes que se tienen con enlaces territoriales, con guardias indígenas, con médicos tradicionales, con líderes políticos del territorio, con coordinadores de derechos humanos, coordinadores de territorio. Nosotros hacemos una recolección, un primer momento de recolección de información. Entonces, si presentamos una situación de confinamiento, una situación de reclutamiento, una situación de afectación por ola invernal, pues desde el territorio se hace la recogida de información en un documento que ha consolidado la Coordinación de Derechos Humanos, que es un formulario muy, digamos, trabajado desde el territorio con unas preguntas y una información muy específica de modo, tiempo y lugar que nos pueda, digamos, ayudar a que el paso 2, que es el proceso y la verificación de la información, pues se dé en una debida forma. No verificación porque los datos no sean confiables, sino porque no solo la información primaria puede nutrir una emisión de una alerta urgente, que es lo que buscamos al final de este flujograma o de este proceso. Entonces, nos dateamos también desde este sistema de información, se tiene un personal activo, digamos, en cuanto a el tema de comunicaciones, al tema territorial, al tema político, para poder, digamos, hacer ese procesamiento de información de una debida forma o en debida forma. Una vez que hacemos ese procesamiento de información, hacemos el análisis técnico y ya la documentación del caso, el equipo jurídico y el equipo social de la coordinación, digamos, hace la emisión del documento de alerta temprana, que es un documento mediante el cual se narran los hechos, se analiza cuáles son las instituciones a nivel nacional que deben responder ante estas urgencias y cuáles son sus competencias específicas o rutas que deben activar para responder a esa necesidad territorial. A esto le llamamos precisamente punto 4, activación de la ruta de exigibilidad. Y digamos que ahí también activamos unas redes articuladas de incidencia nacional. Por ejemplo, de primera mano quien conoce estos casos es la Comisión Nacional de Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia, en el cual no solo está OPIAC, sino que están todas las 7 organizaciones nacionales de Colombia. Entonces esto nos da, digamos, como un margen activo de transmisión de información hacia el ámbito nacional. Y no solo nos quedamos, digamos, en esa emisión de la alerta, sino que hacemos un monitoreo constante a las acciones. Si una de las solicitudes, por ejemplo, es poder hacer una mesa interinstitucional para atender las situaciones de manera urgente, pues somos partícipes de estas mesas. Si, por el contrario, una de las acciones que normalmente no se recomienda, pero que se puede dar, que sea la instalación de puestos de mando unificados, cuando son situaciones que afectan la seguridad, también bregamos para que se cumplan las normativas, o en este caso la Directiva 016 en Colombia, que ha sido emitida por el Ministerio de Defensa y que le dice al Ejército y a la Policía Nacional como
ojo cuando vayan a realizar sus operaciones en territorios indígenas, porque todo debe ser articulado, ¿cierto? No coordinado, articulado. Deben tenernos en consideración como una parte activa, no solo como escuchantes, no solo como que me informan cuando van a realizar operaciones, ¿cierto? A través, digamos, de esta infografía, es como, digamos, nosotros les explicamos en los territorios cómo es que operativizamos estos modelos, cómo se hace la recolección de la información, cómo es el proceso, cómo es la verificación, cómo nosotros realizamos todo ese análisis técnico y la exigibilidad, porque entendemos que muchas veces en los territorios nos dicen es que a veces cogen la información y parece que se la llevaran debajo del bracito y pues realmente no es así, sino que la información precisamente nos permite hacer o tomar acción con varias exigencias en los territorios. Adelante, por favor. Estas son algunas imágenes de algunos trabajos que hemos desarrollado precisamente como haciendo referencia a ese monitoreo comunitario y emisión de alertas tempranas que tenemos en los territorios. Usamos la cartografía social como una primera herramienta, pero no como una única herramienta. Ya desde OPIAC tenemos algo más sistematizado, por ejemplo, que se llama el Sistema de Información Geográfica, y nos ha dotado de conocimiento técnico no solo a quienes ya somos técnicos, sino a la comunidad en general para que, por ejemplo, puedan hacer usos de GPS, para que puedan hacer recorridos territoriales, a los jurídicos, a los sociales, a los psicólogos, a los profesionales, a los coordinadores en territorio, hasta los mismos mayores. Se les ha explicado, digamos, cómo esta información manual o cómo esta información oral se puede mapear y permite, digamos, robustecer esa información que sale desde los territorios, ¿cierto? Y que muchas veces, y aunque no sea tan chévere, pues los mismos estados nos obligan a tener que documentar mucha de la información de lo que pasa en el territorio para poder, digamos, ser casi que obligados a responder, ¿cierto? Porque, como les hemos dicho, digamos, nos toca tomar parte activa porque es el Estado el primer respondiente ante estas necesidades, porque precisamente pues es quien tiene las carteras nacionales que pues financian, ¿no? La realización de estas acciones en territorio. Adelante, compañera. Listo. Ya hablando un poco más puntual sobre experiencias que se han implementado en el territorio, pues digamos que por parte de la OPIA, claramente uno de los pilares ha sido la Guardia Indígena como administradores del territorio y defensores ambientales. Sin embargo, lastimosamente, pues hay que decirlo, el concepto, ya la palabra, la sola palabra Guardia Indígena, nos han referido que en muchos de los territorios es criminalizada. Por ejemplo, en territorios como Guainía, como el Baupés, nos han dicho ya no le estamos llamando Guardia Indígena, estamos siendo defensores territoriales, estamos siendo mujeres defensoras del territorio, estamos siendo, digamos, llamados de una forma diferente para evitar, digamos, este concepto de criminalización y trascendiendo hacia la construcción del objetivo principal que tiene la Guardia Indígena en su primer momento, que es el cuidado del territorio, la administración del territorio. Digamos que nuestras guardias indígenas amazónicas, las mujeres monitoras, actúan de una manera pacífica guiada por un bastón de mando espiritual, ¿cierto? Porque no podríamos hablar de materializar la protección cuando desde lo espiritual no nos orientan, cuando desde lo espiritual no nos armonizan. Entonces, por eso, antes de cualquier, digamos, aplicación de un mecanismo de protección para los pueblos indígenas normalmente, siempre está primero cómo nos direccionan, cómo nos orientan nuestros mayores. Digamos de que en este marco y hablando ya de mecanismos específicos de protección, ha sido
últimamente en Colombia muy hablado el tema de los mecanismos de protección, ¿cierto? En Colombia tenemos algo que se llama la Unidad Nacional de Protección, la UNP. ¿Qué hace la UNP? Pues es la encargada por parte del Estado de otorgar, digamos, esas medidas de protección para todo Colombia. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que esta Unidad Nacional de Protección, esta UNP, no distingue entre, por ejemplo, un colono, un campesino y una persona de un pueblo indígena, perteneciente a un pueblo indígena. Pues, ¿qué genera esta situación? Que las medidas de seguridad que son establecidas por esta institución no sean pertinentes, no sean adecuadas y cero tengan el enfoque indígena que muchas veces requiere, ¿cierto? Solo un ejemplo muy recurrente, pero que evidencia la falta de conocimiento de nuestros territorios de estas instituciones, y es que muchas veces en Colombia, cuando una mujer, un hombre piden un esquema de protección, les es asignado, por ejemplo, un automóvil, una camioneta, un chaleco antibalas, un radio satelital y, por ejemplo, nos pasó un caso puntual en el cual se acercó una lideresa para pedir apoyo e incidencia porque su esquema de protección consistía en un chaleco antibalas y un teléfono satelital y ella en su comunidad tenía estrictamente prohibido por parte de leyes ajenas a la comunidad el uso de medios de comunicación satelital porque pues en los territorios muchas veces lidiamos o tenemos, digamos, restricciones por los actores armados que hacen presencia en nuestros territorios. El tema del chaleco antibalas tampoco le funcionó porque su transporte era de tipo fluvial, entonces ella tenía que desplazarse mediante un bote, un rápido, como le digan, digamos, y pues no le funcionaba tener este chaleco antibalas para nada. Entonces, en Colombia se realizó hace casi 10 años la consulta previa para la expedición de ese decreto de mecanismos de protección colectiva de los pueblos indígenas. ¿Qué consideraba este importante decreto? La guardia indígena, la parte ancestral, la sabiduría espiritual de nuestros mayores, el tema de la lengua materna, que muchas veces no se habla cómo el conflicto armado afecta la transmisión de conocimiento de la lengua materna, y de cómo muchas veces en los territorios existe prohibición explícita del uso de la lengua materna porque es considerado como uno de los mecanismos en los cuales, digamos, actores externos no entienden qué es lo que estamos hablando, qué queremos decir y lo criminaliza. ¿Cierto? A veces en los territorios nos han referido, es que no podemos hablar en nuestra lengua materna porque este actor armado puede pensar que, o nos ha referido, que esto es considerado como ofensivo, digamos, para sus estructuras criminales. Eso, digamos, compañeros de la cuenca amazónica, la protección de nuestra Amazonía, digamos que ya eh, no solo se debe librar caminando en el territorio, sino que también tenemos que empezar o continuar liderando pues todo este componente de gobernanza técnica de los datos, unificando nuestros sistemas de alertas tempranas transnacionales, ejerciendo el litigio estratégico como un derecho internacional, digamos, a la mano. Eso para todos y para todas. Muchísimas gracias por el espacio y súper honrada de haber, digamos, compartido la experiencia de la Amazonía colombiana en esta escuela.